Arrancamos con la unidad 4. Costos de importación. Es importante determinar que nosotros aquí vamos a ver lo que serían Incoterms 2020, que son los que se encuentran actualmente activos. Nosotros tenemos actualización en relación con los términos internacionales de comercio cada 10 años, por lo cual se encuentran vigentes los del año 2020. Aquí se determinan los costos logísticos, financieros, aduaneros y tributarios de alguna u otra manera, que serían la determinación entre riesgos y responsabilidades entre una y otra parte, por lo cual nos permite determinar esos costos logísticos, financieros, aduaneros y tributarios. ¿Está bien? Los Incoterms, entonces, son los términos internacionales de comercio, como había dicho en unidades anteriores, no son básicamente un contrato de compra y venta, son solamente reglas internacionales que me definen o me ayudan a determinar las responsabilidades entre el comprador y el vendedor de una operación de compra-venta internacional. ¿Está bien? No es un contrato de compra-venta, sino que es solamente un conjunto, o son un conjunto, mejor dicho, de reglas internacionales que me ayudan a determinar quién paga qué cosa, quién asume qué riesgos, eh, con qué parte específica del transporte, dónde se produce esa transferencia de riesgo, entre otras cuestiones. Entonces, en Paraguay los Incoterms en aplicación práctica se dan en todos los procesos de importación relacionados en relación con costos, planificación logísticas y con todo lo que tenga que ver con la declaración aduanera como tal. Bueno, la primera publicación data de 1936, donde la Cámara de Comercio Internacional crea los términos internacionales de comercio. Luego en el 53 y en el 90 sufren actualizaciones para adaptarse a lo que respecta al comercio global actual, que tenemos evidentemente una proyección, una evolución demasiado grande con la aparición de las tecnologías de información y comunicación. Evidentemente, luego se da una inclusión de reglas, de todo lo que tenga que ver con las reglas multimodales, específicamente que hablamos de la unimodalidad cuando usamos solo un medio de transporte. Eh, También hablamos del transporte intermodal, que es la utilización de dos o más medios y cada uno mantiene su propio documento. Y la multimodalidad, que sería el documento de transporte multimodal, donde se encuentran dentro de un mismo documento toda la operación, independiente de que sean dos o tres medios de transporte. Si pueden abarcar terrestre, aéreo y fluvial en un solo documento, sí que es el documento de transporte multimodal. Y el intermodal, cada uno hace AWB, DL, CRT. ¿Está bien? Luego, en el 2010 se eliminan los términos específicamente y hay una eliminación de términos y aparecen DAP y DAT. Y en el 2020, básicamente, es la última versión oficial donde se ajustan las responsabilidades en relación con seguros, cargas y también todo lo que tenga que ver con la seguridad específicamente. Los Incoterms entonces no son un contrato en sí mismo, como ya mencioné, sino son cláusulas contractuales que deben colocarse tanto en las facturas pro forma como en los contratos de compra-venta, en los documentos de transporte y también en todo lo que tenga que ver con la parte bancaria específicamente, ¿sí? O sea, el ejemplo, SIF Puerto Fénix Incoterms 2020. Siempre es importante determinar el Incoterms específicamente aplicado porque hay también empresas que específicamente todavía utilizan los Incoterms en versiones anteriores, entonces es importante determinar con exactitud la versión. Bueno, cuando hablamos de la clasificación, actualmente tenemos la clasificación de para todo o cualquier medio de transporte y los Incoterms exclusivamente marítimos, fluviales o por vías navegables interiores. Bueno, tenemos para el transporte multimodal o para cualquier medio de transporte serían XW, que es en fábrica, eh, FCA, que sería libre transportista, CPT, que serían transporte pagado hasta, CIP, transporte y seguro pagado hasta, DAP, que sería entregado en lugar, DPU, entregado descargado y DDP, entregado con derechos pagados. Serían todos los Incoterms para un transporte multimodal o cualquier medio de transporte. Y los que son exclusivamente marítimos, fluviables o por vías navegables interiores, que es la terminología correcta, son el FAS, que es libre al costado del buque, FOB, que es libre a bordo, CFR, que es costo y flete, y SIF, que serían costo, seguro y flete. Como ya mencioné en videos anteriores, SIF y SIP serían los que incluyen seguros obligatorios actualmente. Los Incoterms son muy importantes en relación con los costos de importación porque me determinan quién paga el transporte, quién paga el seguro, quién paga el despacho de origen, es decir, quién va a pagar el despacho para que la mercancía salga, quién paga todo lo que es manipulación, carga y descarga,
siempre que veamos manipuleos o manipulación, tenemos dos actividades, cargas y descargas. ¿Está bien? Todo lo que es la documentación, las descargas, los despachos aduaneros y los ejemplos, un ejemplo aplicado aquí sería si se compra Xword en China, o sea, XW en China, que sería en fábrica, el importador, o sea, nosotros si vamos a traer a Paraguay, debemos de pagar el retiro en fábrica, el transporte interno en China, la exportación en China, el flete internacional, el seguro y todos los costos concernientes aquí en Paraguay. Si de por ahí nosotros determinamos acordar CIF en Puerto Fénix, Asunción, nosotros como importadores solamente pagaríamos descargas, despachos aduaneros, tributos, transportes, transporte interno paraguayo. Entonces la elección de 5 terms es sumamente importante para poder determinar los costos que vamos a tener. Y aquí ya vemos lo que es el sistema Sofía. Les quiero aclarar que ya les subí un tutorial específico dentro de la plataforma como para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Con detenimiento todo lo que es sistema Sofía, ¿sí? Y los datos exclusivamente desde la aduanas, porque aduanas es quien eh, realiza y quien emite todo lo que tenga que ver con las regulaciones del sistema. Entonces, para elaborar el costo real y completo, el importador debe determinar todo lo que concierne a el sistema Sofía. Aquí, primeramente, tenemos que determinar que existen cuatro grandes grupos, que son los costos de origen, que serían, incluyen todos aquellos realizados en el país del proveedor, es decir, donde vamos a traer la mercancía. El costo del producto, todo lo que es envases, empaques, embalajes, el trámite de exportación, el transporte interno que sea en origen y el almacenaje previo al embarque, ¿sí? Por ejemplo, un proveedor chino entrega una mercancía en export, o sea, en su fábrica específica. Entonces, el importador paraguayo debe pagar el transporte hasta puerto, inspecciones, documentaciones, aranceles, todo para sacar esa mercancía, luego todo lo que es el tránsito y también la llegada aquí en Paraguay en relación con el régimen de exportación a determinar y todos los costos que debe de asumir o los debe asumir, mejor dicho, el importador. Cuando hablamos de costos del transporte internacional, varían según la modalidad. Si hablamos de un flete marítimo, contenedor, si viene full cargado o si es mercancía consolidada, por ejemplo, si son graneles, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la carga como para poder determinar con exactitud ese costo del transporte internacional. Luego tenemos el flete aéreo, que eventualmente es por kilo, y el flete terrestre, que eventualmente une a todos los países. Y luego tenemos el seguro internacional, que la tasa estándar es entre el 0,3 a 1% del valor CIF, ¿sí? Y en Paraguay importa mucho a través de puertos, sobre todo de Montevideo, Buenos Aires, Santos y Paranagua, ¿sí? Pero evidentemente también tenemos que ver aquí todo lo que concierne al régimen de zona franca, que también ustedes pueden hacer una investigación. Nosotros tenemos también zonas francas en diferentes lugares. Por ejemplo, una está en el puerto de Montevideo. La zona franca sería el puerto paraguayo en un lugar extranjero. O sea, esa zona específica es Paraguay en el territorio extranjero y eventualmente se firma todo lo que tenga que ver con acuerdos para un régimen de zona franca en diferentes puntos, ¿sí? Costos en Paraguay, entonces serían los costos logísticos, descargas en el puerto, manipulación, como les decía, que es carga y descarga, todo lo que es almacenaje, transporte interno desde el puerto hasta el lugar en el cual vamos a llevar o va a permanecer esa mercancía, el movimiento del contenedor vacío y la desconsolidación en caso de que venga consolidada la mercancía con mercancías de otros propietarios y también los servicios del despachante de aduanas. Cuando hablamos de los costos aduaneros, tenemos que tener en cuenta todo lo que respecta a la tasa aduanera de despacho, la tasa por control eh, no intrusivo, que sería el escáner, como corresponda dependiendo del tipo de productos, el servicio de validación y documentación también. Y los tributos aplicables aquí serían, los tributos se calculan en base al valor aduanero de la mercancía CIF más los ajustes que se consideren necesarios dependiendo del tipo de producto, serían el derecho de importación o el despacho, que básicamente vamos a someter a ese régimen para darle ingreso. General sería 10%, maquinaria 0 al 5%, bienes de capital 0%, productos sensibles hasta 35% y el IVA de importación, una base imponible específica del valor aduanero más todo lo que tenga que ver con el despacho de importación y la tasa del 10%. También la tasa consular, sí, que sería puede ser tasa consular o tasa de servicio, dependiendo del caso y la categoría, y cualquier otro tributo especial. Como les decía,
Para más detalles, tienen que coordinar y contactar con un despachante específico que será quien les da los detalles dependiendo del tipo de productos en relación con el porcentaje. Luego tenemos el impuesto selectivo al consumo, como ya mencioné en videos anteriores, tabacos, bebidas alcohólicas, perfumes y vehículos de lujo. Y allí ya nosotros podemos determinar nuestro margen de utilidad y el precio final, que sería determinar ya el margen esperado, los gastos administrativos, el stock y la rotación, porque de acuerdo a eso tenemos que gestionar nuestro pedido. Ahí tenemos que ver el punto óptimo de pedido, por ejemplo, para poder llegar a tiempo con la importación. Los precios mayoristas y también los precios minoristas. Entonces, los pasos para determinar es primeramente determinar el valor de compra según el Incoterms específico que tengamos, ¿sí? Luego le agregamos los costos en origen si es que el Incoterms aplica. Si de por ahí son los Incoterms que empiezan con el grupo D, que son todos los de destino, DAT, DAP y DPU. DAP, DDP y DPU. Básicamente, sí, las disculpas ahí. O, eh, un cambio en la versión 2020. Entonces, allí, por ejemplo, si son todos los que se entregan ya aquí, evidentemente no vamos a tener un costo en origen, pero si elegimos cualquiera de los Incoterms que ingresan o empiezan con E, F o C, si ya tenemos o aplicamos algún costo específicamente en origen, que pueden ser, por ejemplo, los costos de exportación, transporte interno y teniendo de por ahí un total en relación con eso también en origen. Luego, añadir los transportes y el seguro internacional, ¿sí? Y los costos específicos que incurrimos aquí en Paraguay, como lo que serían descarga, manipulación, despachantes, etcétera, el transporte interno y también, evidentemente, determinar cuánto nos va a salir todo eso y calcular los tributos en relación, como ya decíamos, con esa importación, el IVA, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre el precio CIF de la mercancía. Y como último, obtener el costo total, básicamente allá aquí en Paraguay y definir el precio de venta. Entonces, esos serían todos los pasos. Vamos a ver el ejemplo que les coloqué aquí. Paso uno sería FOB Miami de $5.000. Nosotros tenemos, o sea, se va a entregar en origen, que quiere decir en Miami, vamos a tener que pagar exportación, transporte interno, que serían 800 más 150, sumando ya 5.230. Luego, transporte principal con seguro, 800 más 25 serían 6.055. También los costos en Paraguay, carga más manipuleo, que serían 120 y despachante 250 y el transporte interno $180, sumando 550 en total. Ahí ya determinamos lo que es importación más IVA, ¿sí? Que sería el 10% de CIF, 605,5 dólares. La base imponible ya en total serían 6.660,5 dólares y el IVA en relación con ello. Luego obtenemos el costo total que serían 6.055 dólares más 550 en Paraguay, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con tributos, sumándole todo ya, siempre la base imponible y la base imponible en CIF, ¿sí? De IVA y todo lo que tenga que ver con los despachos de importación, tenemos que el valor total serían 7.876,55 dólares, ¿sí? Y evidentemente allí ya podemos definir nuestro precio de venta, que podría ser, por ejemplo, un margen del 20%. Entonces serían su valor 9.451 como el precio de venta total. Eso va a depender mucho del tipo de producto y de las características, pero solamente a modo de ejemplo. Entonces, es importante determinar que el costo total de importación está dado por todas las condiciones desde que la mercancía sale de su origen o desde el proveedor hasta que llega a nosotros que somos los consumidores finales. Es importante destacar que actualmente está vigente la versión 2020 de los Incoterms, términos internacionales de comercio, que determinan las responsabilidades logísticas y financieras entre el comprador y vendedor. No son un contrato de compra-venta como tal. El Incoterms o que implica menor obligación para lo que sería el importador, sería el DDP, porque el vendedor tiene que pagar todo y nosotros ya solamente recibir prácticamente. Y el XW sería el Incoterms por el cual el importador va a recurrir la mayor cantidad de gastos porque se entrega en origen en las fábricas del comprador, ¿está bien? Y evidentemente es viceversa, que quiere decir que export es el menor costo para el vendedor y DDP es el mayor costo para el vendedor, ¿sí? Que sería para nuestro proveedor en este caso. Es importante determinar todo lo que tenga que ver con los costos,
la nomenclatura común del Mercosur también, como les decía, nomenclador arancelario del Mercosur y podemos descargar sin problemas el nomenclador. Ya eso lo van a ver directamente con el despachante, pero ustedes también tienen que conocer el nomenclador arancelario. Pueden cliquear, buscar y descargar el nomenclador arancelario y verificar básicamente la partida a la cual corresponde el producto que quieren dar ingreso. Entonces, aquí tuvimos una visión integral y estratégica de lo que concierne a los costos propiamente de importación.